Se encuentran presentes alumnos del Colegio Elbio Fernández, autoridades del colegio, integrantes de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Bienvenidos todos a esta sesión de homenaje. Para iniciarlo, tiene la palabra el señor diputado Ope Basquet. Gracias, señor presidente. El pasado 18 de septiembre se cumplieron 150 años de la fundación de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, SAEP. Ese hecho marcó el comienzo de la primera y más importante reforma educativa que haya conocido nuestro país desde sus orígenes hasta nuestros días. Y esa reforma tuvo un enorme impacto bienhechor, tanto en el plano educativo como también a través de este en la vida nacional toda, hasta el punto de que puede decirse sin exageración alguna que incidió decisivamente en la conformación de la identidad nacional uruguaya. Esta Cámara hace muy bien, pues, al conmemorar hechos de tan excepcional importancia en nuestra historia. Lo que se haga en pro de la educación del pueblo ha de merecer siempre el reconocimiento de sus representantes, especialmente cuando tiene el valor de aquellos esfuerzos propiamente fundacionales. Una ardiente fe en la educación como herramienta de progreso individual y social y de construcción democrática fue lo que impulsó a quienes hace 150 años tomaron la decisión de no esperar por la acción del débil y enclenque Estado oriental de aquellos días y constituir desde la sociedad civil una asociación que trabajara por la educación del pueblo de manera eficaz, sostenida y sistemática. No tenemos tiempo para detenernos en la crónica detallada que merecen los hechos que conmemoramos, pero debemos decir que en el grupo de quienes trabajaron para forjar la formidable herramienta de cambio que fue la SAEP, la figura central fue la de José Pedro Varela. Varela había nacido el 19 de marzo de 1845. Tenía pues en septiembre de 1868 23 años. Acababa de regresar de un largo viaje que lo había llevado a Europa y a los Estados Unidos de América. En este país conoció a Domingo Faustino Sarmiento, quien ejerció sobre Varela una influencia que cambió su vida. El sanjuanino hizo de Varela su discípulo. Lo convenció no solo de la bondad de sus ideas acerca de la educación del pueblo, sino también de que él, Varela, debía dedicarse a trabajar por esa noble causa. Cuando Varela se bajó del barco que lo trajo de regreso a Montevideo, estaba resuelto a acometer desde el llano la quijotada de la reforma educativa en aquel Uruguay al que un escritor llamaría años más tarde la tierra purpúrea, por la sangre que los conflictos armados derramaban permanentemente sobre ella. Aquel año de 1868 en el que habría de fundarse la SAEP había sido particularmente violento y cruel. El 19 de febrero habían sido asesinados Venancio Flores y Bernardo Berro, tío este último de Varela, y con ello murieron muchas personas más. La violencia política y la inestabilidad institucional iban de la mano con el desorden económico y financiero. En 1868 quebraron varios bancos, con los consiguientes perjuicios para los ahorristas, para los grupos mucho más numerosos de tenedores de billetes emitidos por esos bancos y para el funcionamiento general de la economía, siempre hackeado por los levantamientos armados que diezmaban los rodeos y frustraban todo progreso en la campaña. En estas circunstancias, el estado de la educación no podía ser bueno y ciertamente no lo era. Lo más parecido a un diagnóstico de la situación general con que se contaba era el que se denominaba Informe Palomeque de 1855. José Palomeque, secretario del Instituto de Instrucción Pública creado en 1847, había visitado 30 de las 45 escuelas que por entonces había en todo el país. Encontró pocos alumnos, pocos maestros, mal preparados y mal pagos, locales inadecuados, carencia de libros de texto y material didáctico. Cuando se habla de educación en los departamentos de campaña, decía Palomeque en su informe, se dice una mentira o se inicia una farsa. En 1860, la memoria del Ministerio de Gobierno del presidente Berro reconocía que en materia de instrucción pública está casi todo por hacer. Con este panorama se encontró Varela a su regreso de los Estados Unidos. Le hubiesen sobrado las razones para justificar el abandono de sus propósitos. Pertenecía a una familia acomodada,
cuyo respaldo le hubiera permitido dedicarse a la actividad que eligiera. Pero no desertó de lo que había llegado a sentir que era su misión en la vida. Difundió a través de la prensa sus ideas acerca de la reforma educativa que el país reclamaba. Otros integrantes de su generación lo acompañaron, como su amigo de la niñez, Carlos María Ramírez, que a la sazón contaba 20 años, el doctor Elvio Fernández, de 26 años, y Alfredo Vázquez Acevedo, de 24. Estos jóvenes decidieron avanzar por el camino que se habían trazado y con ese fin convocaron a una conferencia que habrían de dictar Varela y Ramírez el 18 de septiembre en la sede del Instituto de Instrucción Pública, ubicada en la intersección de las calles Sarandí y Maciel. Varela fue el orador de fondo y expuso sus ideas acerca de lo que debía ser la nueva educación. Carlos María Ramírez propuso formar una sociedad que agrupara a quienes estuvieran dispuestos a trabajar en pro de la concreción de esas ideas. Al cabo de la jornada estaba constituida la Sociedad de Amigos de la Educación Popular e instaladas sus autoridades provisorias. Como presidente de la comisión directiva fue elegido el doctor Elvio Fernández, vicepresidente el doctor Eduardo Brito del Pino, secretarios José Pedro Varela y Carlos María Ramírez, tesorero Carlos Ambrosio Lerena, vocales José Arechavaleta, Juan Carlos Blanco y Alfredo Vázquez Acevedo. Acerca de algunas de las ideas de reforma con las que se embanderó la SAEP y que luego fueron obras, se ha dicho tanto en el curso de los 150 años transcurridos desde su planteamiento inicial que puede afirmarse que están ellas incrustadas en la conciencia colectiva de los uruguayos. La importancia de la escuela para la democracia y la necesidad y conveniencia de que esa escuela sea gratuita, obligatoria y además laica cuando es pública, han sido señaladas, explicadas y reafirmadas en incontables oportunidades y desde todas las tribunas. Nosotros no vamos a insistir en esta ocasión en esos aspectos de la reforma. Hoy queremos referirnos a otros, quizás menos frecuentemente mencionados fuera de los ámbitos especializados. Varela y la SAEP se plantearon la cuestión de qué, cómo y para qué enseñar, y sus reflexiones y debates los llevaron a concluir en la necesidad de producir cambios profundos en la definición del objeto, el método, las técnicas y los agentes de la enseñanza. Aquellos jóvenes y audaces innovadores estaban atentos a lo que pasaba en las sociedades más adelantadas de la época y procuraban tomar de ellas todo lo que pudiera ser útil y factible en la tierra purpúrea. Varela devoraba cuantos libros y revistas sobre educación llegaban a sus manos, tanto en español como en francés o inglés. Ni él ni sus amigos se conformaban con remendar apenas lo que había. Querían introducir cambios radicales, aunque fuera preciso hacerlo gradualmente. Repito, señor presidente, querían introducir cambios radicales, aunque fuera preciso hacerlo gradualmente. Rechazaron la enseñanza memorística y se propusieron enseñar a razonar a los alumnos. Rechazaron los castigos físicos, hasta entonces en uso, conforme a la máxima de que la letra con sangre entra, y sostuvieron que la escuela debía ser un sitio al que los niños acudieran gustosamente y sin temores. Propusieron innovaciones pedagógicas, advirtieron que serían necesarios libros de texto adecuados a la nueva enseñanza y se pusieron a redactarlos. Comprendieron que se necesitaría además contar con locales, mobiliario y material didáctico apropiados y trataron de obtenerlos. Comprendieron asimismo que ni los locales, ni el mobiliario, ni el material didáctico, ni los libros de texto servirían de nada si los maestros no estaban capacitados para enseñar, y señalaron la formación docente y la dignificación y profesionalización de esa función como uno de los principales objetivos de la reforma. Pensaron que la educación no debía ser solo para los varones, sino también para las niñas, y además, en el colmo de la audacia para aquella época, postularon que las mujeres debían participar de la conducción de los centros de enseñanza. La descentralización del sistema educativo fue otra de las propuestas iniciales de Varela, acerca de la cual no podemos extendernos en esta ocasión. A diferencia de otras asociaciones de entonces, la SAEP no se conformó con ser un espacio para el debate de ideas. Quiso ser más que eso. Quiso poner en práctica esas ideas y demostrar su bondad en los hechos. Esta vocación realizadora caracterizó a la SAEP y a su líder, Varela, y tuvo importantes consecuencias, tanto para el propio Varela como para el país. Para pasar de las palabras a los hechos, la SAEP fundó,
menos de un año después de haberse constituido la primera escuela que habría de responder a sus concepciones. La llamó Elbio Fernández, en homenaje al primer presidente de la sociedad, prematuramente fallecido cuando aún no había cumplido 27 años, 2 meses antes de la inauguración de la escuela. Esa inauguración, acaecida el 29 de agosto de 1869, el año próximo pues tendremos otro sesquicentenario que celebrar, fue todo un acontecimiento profusamente anunciado y luego difundido por la prensa de la época. Desde el primer día se proclamó que la escuela Elbio Fernández sería el buque insignia de la reforma educativa, su experiencia piloto, su laboratorio y banco de pruebas, y efectivamente, todo eso fue. No tenemos tiempo hoy para señalar las innovaciones que allí se pusieron en práctica ni los debates fermentales que ellas suscitaron. Lo que queremos subrayar es que cuando en 1877 se sancionó la Ley de Educación Común y Varela, investido de autoridad, acometió la reforma de la educación pública, contaba para ello con la experiencia de la escuela Elbio Fernández. El grupo de jóvenes veinteañeros que desde la sociedad civil había concebido el gran cambio educativo que se necesitaba y lo había puesto en práctica con los medios que ellos mismos lograron reunir, marcó un rumbo que luego siguió el país entero. Si de espíritu emprendedor y capacidad innovadora se trata, el de la SAEP es un caso de éxito paradigmático que a 150 años de distancia sigue provocando admiración y obliga al reconocimiento. Conste que quien habla no fue alumno de Elbio Fernández. Yo fui a la escuela número 121 de práctica, doctor Evaristo Siganda, y al liceo número 4, Juan Zorrilla de San Martín. Pero esa enseñanza pública a la que estoy profundamente agradecido llegó a ser lo que fue y debe volver a ser gracias, entre otros factores, al aporte creador y pionero de la SAEP y de la Escuela Elbio Fernández. Después de la creación de su primera escuela, la SAEP siguió trabajando para concretar en obras su ambicioso programa educativo. Promovió o apoyó, con resultados diversos, la formación de otras escuelas que siguieran su modelo en distintos puntos del interior del país. Impulsó la creación de bibliotecas populares y, fiel a su impronta realizadora, creó en 1872 la Biblioteca Popular de Montevideo, pública y circulante. Posteriormente se abrieron otras bibliotecas populares en varias ciudades del interior. Ante la carencia de libros de texto adecuados a la enseñanza que quería brindar, la sociedad se abocó a llenar el vacío. Emilio Romero y José Pedro Varela tradujeron del inglés un manual de lecciones sobre objetos. Romero escribió una geografía elemental. Francisco Berra aportó el bosquejo histórico que tanto daría que hablar. Alfredo Vázquez Acevedo redactó textos de lectura para las primeras clases y otros integrantes de la sociedad contribuyeron al esfuerzo común con aportes similares. Redactados los textos, había que imprimirlos, y la SAEP emprendió consecuentemente una gran tarea editorial. Publicó libros de texto, mapas, obras pedagógicas, ensayos sobre temas diversos de interés general y una revista para difundir notas de actualidad en materia educativa. Otra de las grandes preocupaciones de la SAEP fue, como dijimos, la formación de los docentes para la nueva escuela. Comenzó dictando conferencias sobre cuestiones pedagógicas y luego, a instancias de Vázquez Acevedo, organizó un curso completo que se inauguró el 1 de abril de 1880. Quiere decir, pues, que la SAEP se anticipó en 2 años a la Escuela Normal de Señoritas que el Estado creó en 1882 bajo la dirección de María Estañero de Munar, ella misma asistente a los cursos de la SAEP. Corresponde señalar que hoy, tantos años después de aquellos esfuerzos fundacionales, la sociedad sigue abriendo caminos, pues ha creado un instituto de formación docente que solo espera la autorización del Ministerio de Educación y Cultura para ostentar el carácter de instituto universitario. Quizás este año, el año del sesquicentenario, sea propicio para la obtención de esa habilitación y desde aquí formulamos votos para que así sea. Por cierto, si fuéramos a hablar de lo que es hoy la criatura de la SAEP, es decir, el Instituto Elbio Fernández, necesitaríamos mucho más tiempo que el que nos queda. Por eso no lo haremos, reservando nuestro homenaje a esa institución emblemática de la enseñanza en el Uruguay para el año próximo, cuando celebremos sus 150 años de fecundísima existencia. Ahora queremos destacar el valor que tuvo la creación de la SAEP y la importancia de la obra que ella realizó desde la perspectiva de nuestro presente.
Seguramente, los legisladores de los distintos partidos políticos aquí representados tenemos discrepancias en la apreciación de lo que es el estado actual de la educación en el Uruguay, pero sin duda todos coincidimos en asignarle a la educación una importancia fundamental para la vida del país y de su gente. No es esta la ocasión para ventilar nuestras discrepancias, pero debe serlo, estimo, para reflexionar en voz alta acerca del modo de hacer fecundas nuestras coincidencias. Estamos hoy en condiciones incomparablemente superiores a las que existían en el Uruguay de 1868 para concebir y ejecutar una reforma educativa inteligente, democratizadora y audaz, como lo fue la realizada por José Pedro Varela y la SAEP hace 150 años. Aquellos jóvenes se atrevieron a querer lo mejor para el país. No se conformaban con parches ni con remiendos. Entendían que los avances solo podrían ser graduales, pero no renunciaron por ello a proponerse objetivos elevados y ambiciosos por los que valiera la pena el esfuerzo sostenido de varias generaciones. Tomemos su ejemplo. Propongámonos tener en un plazo razonable la mejor educación de América. Ese sería un objetivo nacional a la altura de nuestra mejor historia. La SAEP fue una creación de la sociedad civil, no del débil e incompleto Estado oriental del siglo XIX. Hoy nuestro Estado está consolidado, ha hecho y puede hacer mucho en pro de la educación popular. Nuestra sociedad civil es también más rica, más plural y mucho más democrática que aquella sociedad oriental de hace un siglo y medio. Desde el Estado, miremos a la sociedad civil como una colaboradora necesaria y bienvenida en la tarea de mejorar la educación de los uruguayos. Así como celebramos las grandes tradiciones educativas, como la que se condensa en ese monumento vivo a la educación que es el Elbio Fernández, reconozcamos también el valor de los aportes hechos por institutos de creación relativamente reciente, tales como Los Pinos, los liceos Jubilar e Impulso, los centros socioeducativos de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida y otros centros de enseñanza privados que en distintos puntos del país y muchas veces en situaciones socialmente adversas, en situaciones de contexto socioeconómico desfavorable, como suele decirse, se esfuerzan por educar a nuestros niños y adolescentes. Tratemos de establecer sinergias entre todos los que trabajan en pro de la educación, tanto desde el Estado como desde fuera de él. La experiencia de la Escuela Elbio Fernández le sirvió a Varela cuando fue Inspector Nacional de Instrucción Pública. Quizás los centros de enseñanza privada que hoy obtienen resultados exitosos en zonas de contexto crítico puedan también aportarle algo útil a la ANEP. Se necesita realmente el esfuerzo de todos para obtener resultados de los que el país pueda en el futuro sentirse orgulloso. Desde esta perspectiva especial, referencia merece la valiosa labor que viene desarrollando la iniciativa ciudadana EDUI 21. Es esa una institución integrada por personas de prestigio en diversos ámbitos de nuestra sociedad, con distintas trayectorias y aptitudes y el común propósito de elaborar una propuesta de reforma educativa que sea al mismo tiempo ambiciosa y factible. Seguramente muchos de los que aquí estamos asistimos al acto que tuvo lugar hace unos meses en el Salón de los Pasos Perdidos, en el que se presentaron los lineamientos fundamentales de esa propuesta. Cualquiera sea el resultado de las elecciones del año próximo, no tenemos duda en punto a que el llamado libro abierto elaborado por EDUI 21 va a estar en la mesa de trabajo del Gobierno que asuma sus funciones el 1 de marzo del 2020. De ese Gobierno futuro y aún desconocido, esperamos la puesta en marcha de la gran reforma educativa que el país, a nuestro juicio, precisa. Es indispensable el liderazgo político para la reforma de la educación. El país destina una muy importante masa de recursos a la educación pública. Los partidos políticos incluyen en un lugar destacado de sus programas de gobierno sus propuestas en esta materia y con esas propuestas en la mano comparecen en las elecciones nacionales. El pueblo vota y decide, y una vez que el soberano tomó una decisión, los elegidos para gobernar en su nombre deben cumplirla. Es obvio que toda propuesta de cambio va a encontrar resistencias de magnitud proporcional a la importancia y el valor de los cambios propuestos. Pero las resistencias no justifican la pasividad ni la resignación, como lo demuestra el magnífico ejemplo que nos legaron José Pedro Varela y la SAEP. Un gobierno democrático debe emplear todos los medios que el Estado de Derecho pone a su disposición para realizar el programa por el que la ciudadanía votó.
Celebremos la obra realizada por aquellos pioneros, cuyos continuadores, tanto en la propia SAEP como en la Escuela y Liceo Elbio Fernández, siguen trabajando en el servicio a los mismos ideales. Celebremos con renovada admiración el ejemplo de audacia, amplitud de miras, laboriosidad y patriotismo de aquellos jóvenes que tanto bien le hicieron al país. Que ese formidable ejemplo que llega de un pasado ya lejano nos inspire a todos para acometer las tareas del presente pensando en el mejor futuro que queremos para el Uruguay. Muchas gracias.